Manuel Flores Silva comenzó su militancia activa durante la dictadura cívico-militar, con su oposición al proyecto de reforma constitucional planteado por los militares en 1980. 4 años después, en las elecciones de 1984, presentó la lista 89 de la Corriente Vallista Independiente, que por entonces apoyaba al candidato colorado Julio María Sanguinetti. Ese año, Flores Silva resultó electo senador, cargo desde el que impulsó, por ejemplo, la ley de creación de zonas francas. Pero 5 años más tarde, su sector obtendría una magra votación que ni siquiera alcanzaría para obtener representación parlamentaria. Como periodista, Flores Silva fue fundador en 1983 del semanario Jaque, opositor a la dictadura, y en 1994 de la revista Postdata. Sin embargo, su condición de empresario de la comunicación le deparó algunos traspiés. En 1998, el juez Juan Carlos Contarín lo procesó por un delito continuado de libramiento de cheques sin fondos y estafa, una acusación que él y sus socios en Postdata pagaron con 1 mes de cárcel. En las elecciones internas de 2004, y tras un largo periodo fuera de la política, pujó sin suerte por la candidatura única del Partido Colorado a la presidencia. Una década después, este profesor de letras de 64 años lo vuelve a intentar. Otro modelo de políticas sociales y un nuevo esquema de distribución del ingreso a partir de lo que afirma será una segura renta petrolera aparecen como algunas de sus banderas. Bajo el paraguas de un sector, ala vallista, y un lema, el de la izquierda republicana, Flores Silva intentará el 1 de junio torcer el rumbo de un partido anclado a la derecha del espectro político. Jugando de entreala o volante izquierdo, mejora el funcionamiento de todo el equipo. Manuel Flores Silva, representante de ala vallista, precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, bienvenido a Primera Vuelta. Un gusto estar con ustedes, un gusto conversar a lo largo del tiempo que usted desee. Flores Silva, hace poco la diputada argentina Elisa Carrió visitó el Uruguay y dijo que era una lealtad de los que pelean por la República y contra la corrupción apoyar a usted, al que considera su amigo. ¿Contra qué tipo de corrupción pelea usted? ¿Hay corrupción política en el Uruguay de hoy? Sí, mire, en el año 2001 yo colaboré a pedido de la doctora Carrió, me vino a ver a mi casa y me pidió que la ayudara, en una cosa muy importante en ese entonces en Argentina, que era la Comisión Antilavado de la Cámara de Diputados. Por Uruguay había pasado unos 5.000 millones de dólares de corrupción política argentina por testaferros y mecanismos y sociedades anónimas del Uruguay. Y bueno, me pidió que le ayudara y dilucidamos todo ese asunto, lo aclaramos y se publicó. La corrupción, existe la corrupción vinculada al narcotráfico, la corrupción vinculada a la policía, la corrupción vinculada a la política. Luchar contra la corrupción no es fácil. La revista Postdata que yo dirigí lo hizo mucho, ahincadamente. A raíz de eso
hubo un juicio que mencionaban en el comienzo, juicio del que yo tengo varias satisfacciones. La primera de ellas es de que la justicia me declaró inocente. Ahora vamos a ese tema, pero permítame volver a la pregunta inicial. ¿Hoy hay corrupción política en el Uruguay? ¿En dónde usted observa que existe corrupción política, casos de corrupción? Mire, yo no he investigado, yo hace mucho que no dirijo un medio. Yo he visto, sin embargo, publicaciones que me hacen pensar en eso. ¿Por ejemplo? Bueno, el caso Spluna para mí es mucho más grave de lo que parece. Porque ¿qué ocurre? En el caso Spluna hay algo que no se dice, que es que en el comienzo del negocio, había un estudio jurídico metido, donde trabajaba el jefe de asesoría del Ministerio de Economía, que era el señor Lorenzo, el economista Lorenzo, no ministro, jefe de asesoría. Y es allí que se resuelve para mí un dislate, que es nombrar a alguien que diga quién tiene que comprar Spluna. A ese alguien se le pagó $1 millón. Paul Elbers, si usted era bueno, pero es alguien que sabe de aviones. No. Dirigió un banco. Antes no sabía nada de aviones. Y sin embargo, armó el negocio. ¿Y a quién eligió para que fuese la representación, digamos, para que la representación uruguaya a través de Spluna de las líneas aéreas? Eligió a un señor Campiani. ¿Qué sabía Campiani? ¿Era otro que sabía de aviones? No, la menor idea. Pero era el socio del banco que administraba el señor Elbers. Y entonces, si uno estudia periodísticamente esto, ¿qué tendría que hacer? Las relaciones de Lorenzo y Elbers y las relaciones de Lorenzo y Campiani. Entonces uno ve como al principio de todo se arma un lío espantoso de complicidades. ¿En qué termina? Termina en que quien fija el precio de Spluna es el estudio jurídico que actúa en eso. ¿Por qué? Porque es el estudio jurídico que dice, para darle a la empresa, al privado, limpia, hay que evaluar cuánto hay que poner en la empresa. Y fue ese estudio jurídico que dijo, hay que poner $60 millones. O sea, que le dimos $60 millones, el Estado uruguayo, todos nosotros, a un negocio que se había hecho sin licitación, sin llamado a precio. Ahora, sin embargo, la jueza y el fiscal atribuyen malas decisiones o errores administrativos, no un caso de corrupción económica donde haya habido un pago de preventas, por ejemplo, o algo así. Hubo pago, ¿no? El señor Elbers, que es nadie, y dijo, este tiene que ser el que gana. Por eso cobró $950.000, para ser exactos. El señor Campiani recibió sin poner un peso una empresa sin deudas porque le habían puesto $60 millones. Ahora, y además compró aviones. ¿Sabe quién representaba los aviones? A la firma de aviones canadiense que vendió los aviones a Spluna. El padre de Campiani. Sí, que había sido además accionista en el Banco Comercial. Claro, ahora, había sido en esa condición patrón de sin embargo, estos elementos no son tomados en cuenta en el fallo de Lorenzo y Caloia, ¿no? A ver, nosotros con la justicia tenemos la siguiente relación. La tenemos que respetar siempre, pero no siempre podemos pensar que actúan bien. A veces se equivocan. No solo se equivocan, sino que desandan el camino. A mí me acusaron y los mismos que me acusaron desistieron de la acusación. Y fui archivado como inocente. Y entonces, y bueno, sí, cometieron errores. Usted enfrentó un juicio en el año 1998 cuando dirigía la revista Postdata. Eso tenía que ver con lo siguiente. Eso tenía que ver con que nosotros llevábamos una campaña contra lo que entonces llamábamos polibanda. La polibanda, ¿en qué consistía? Empezaron a haber asaltos por policías. Gente uniformada de policía asaltaba una agencia de BPS, un banco, un hábitat. Y entonces nosotros empezamos a hacer eso, y la lucha, todas las corrupciones que hemos enfrentado, el narcotráfico, la corrupción política, la más dura fue la corrupción policial. ¿Por qué? Porque armaron una maniobra que luego se quedó claro que una maniobra. ¿Por qué quedó claro? Bueno, para empezar, porque la jueza desistió de la acusación y fui archivado como inocente. Segundo,
Porque era tan obvia la situación que todo el sistema político concurrió personalmente. Se solidarizó con usted. Ahora, la Liber acusación no Sereni. venía de la polibanda, ¿no? Venía de la fiscal Guiance, por ejemplo. No, vamos por partes. El general Sereni fue a visitarme, el presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, fue a visitarme, el presidente del Partido Nacional, Volonté, fue a visitarme, el presidente del Nuevo Espacio, entonces no participaba del Frente, Rafael Miquini, fue a visitarme, el secretario general del Partido Colorado, sacerdotes, ONG, personas internacionales, en fin, eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué le digo que era la policía? Primero porque me lo dijo la policía. Cuando vino la denuncia es de un privado a quien yo no conocía, que me denunciaba, no sabía de qué denunciarme, entonces me denunciaba por evasión fiscal. Usted sabe que en una revista es tan fácil la cuestión fiscal que aunque uno tuviese intención de evadir, sería espantoso. Entonces, sí, bueno, pero se hablaba de cheques sin fondo, sí, de una sí, operativa con 300 automóviles. Sí, sí, pero vamos a eso, justamente. Básicamente lo que hizo la policía fue tomar un denunciante. Un denunciante que nosotros supimos desde el comienzo que era cómplice de la policía. A la postre, me estoy refiriendo al señor Miguel Mañana, a la postre un privado que vino a denunciarnos y la policía tomó eso. A la postre, ¿qué pasó? El señor Miguel Mañana, mi denunciante, fue procesado en el año 2007 por secuestro, es decir, secuestró a 2 personas, ellos y sus hermanos, y la policía, policías activos, en Punta del Este. Y fue detenido. ¿De qué secuestro estamos hablando, Florencio? Secuestró 2 señores, un matrimonio, y les pidió $1 millón. Fue un caso policial muy conocido. Por lo cual el señor marchó preso. Él, su hermano y los 2 policías que habían actuado con él. Entonces, ¿qué pasó? Como después había otro secuestro en Montevideo, lo traían de Cárcel a Rosa, donde estaba preso el señor que me acusó, lo traían para Montevideo. Y el día antes que lo trajeran, el de Montevideo no volvía porque había otro secuestro acá, se escapó. ¿Y quién fue preso por su escapada? Hasta hoy, ¿no? Del 2007 hasta hoy, hace 7 años que está prófugo. Mi acusador hace 7 años que está prófugo por secuestro. ¿Quién fue preso? El subdirector de la cárcel de Las Rosas, a quien él le pagó, o sea que para poder evadirse. Es decir, estuvo permanentemente rodeado de policías y él tenía policías, él me administraba el edificio que está en 18G, que era un ex narcotraficante, y ahí alojaba policías, en fin. Era toda una situación muy fea, que claro, hubo que aclarar. Yo todo esto que estoy diciendo, lo dije públicamente, me citó a juicio y le gané el juicio. Es decir, ante la justicia probé que el señor era un delincuente. Entonces, claro, fue un proceso por el cual montaron una acusación, la policía me atacó por eso, yo tuve, porque habló con todos mis proveedores, la policía recorría a todos mis proveedores y les iba diciendo que nosotros íbamos a ir presos. Entonces tuvimos problemas y al tener problemas yo di un concurso y al dar un concurso los dueños de los cheques es la masa concursal, no yo no se podían pagar cheques. Entonces todavía un juez mal y equivocado y por eso no prosperó todo y todo fue archivado. Me acusó de una cosa que de no hacer una cosa que yo tenía vedado hacer a su vez. Yo no podía, los que podían pagar cheques eran los señores que administraban el concurso. Ahora, después salió todo eso. ¿Usted sostiene que, por ejemplo, la fiscal Mirta Guiance estaba consustanciada con esta polibanda que usted menciona? No. Porque en su momento formuló duras acusaciones contra la fiscal y contra el juez Contarín. Sí, ahí me pasó otro tema. Yo nunca dije que tuviesen que ver con la polibanda, ellos dos. No. Ellos lo que tenían habían sido inducidos a error grave por el memorándum policial. Usted sabe que cuando se lleva algo a la justicia hay un memorándum policial, ese memorándum. Y la fiscal Guiance a lo largo del proceso no sabía nada, ¿no? Procesan porque sí. Y hubo sí una presión política muy grande, porque a su vez, como me dijo un amigo, me dijo, ¿tú has calculado bien? Un amigo marxista. Nadie procesa porque sí, Florescilo. Sí, tan lo hacen que cuando luego desprocesan, ¿no? Porque ¿qué tengo que decir yo si luego la misma persona que me acusó desiste de acusarme? La misma persona. Cuando empieza el juicio, porque el presumario es el que hace el procesamiento debe hacer sin prisión. En Uruguay tenemos un... Pero tiene que haber elementos, me refiero a que tiene que haber algún elemento que desate una investigación judicial. Pues no lo hubo en la medida que... No había ningún elemento, salvo la desinformación policial, salvo esta maniobra, y no hubo ningún elemento al punto tal
que se archivó. Pero además de que me apoyó todo el sistema político, porque era evidente la maniobra, además de que el proceso del Poder Judicial me sobreseyó, además de eso, quedó claro históricamente que el tránsfugo que me acusaba era un vil estafador. Pero además de eso, sí hay un tema que se vincula bastante a este asunto, que es la presión política que se ejerció en ese momento, porque nosotros estábamos acusando a la policía, pero también teníamos bastantes heridos en el sistema político. Había habido varios presos, ¿no? Por Ahora, Podata. estábamos ¿Te en el recuerdas gobierno eso? de Sanguinetti, ¿no? Un correligionario suyo. Sí, y yo no tengo correligionarios cuando hay... no tengo correligionarios indecentes, y cuando mandé preso al secretario, digamos, de Finanzas del Foro Ballista, el señor Noachas, por Postdata. Yo no pienso que sea correligionario o no sea correligionario. Eso es un modo de pensar un poco absurdo, porque usted no puede decir que si un correligionario falla moralmente, usted tiene que respetarlo o protegerlo porque es correligionario. No, los que fallan moralmente no tienen protección de partido, salvo en una concepción mafiosa del poder, que yo no tengo, ¿no? Profesor, ¿cómo caracterizaría usted la corriente ideológica dominante en el Partido Colorado hoy, encabezada por Pedro Bordaberry? Es fácil. En el partido, en el país siempre hubo 4 actores en el sistema histórico. 2 blancos y 2 colorados. Uno más a la izquierda y otro más a la derecha en ambos partidos. En el Partido Nacional, el herrerismo, más conservador, y los blancos independientes, luego devenidos wilsonistas, más progresistas. En el Partido Colorado, los ballistas, que eran el eje de todo el sistema, en que se apoyaba todo el funcionamiento, y los colorados independientes, que eran más conservadores. Mi impresión es que estamos en una fase histórica vinculada al predominio en el Partido Colorado de los colorados conservadores. Eso se dio en una circunstancia histórica explicable, digamos. Pese a que el presidente Valle actuó muy bien durante la crisis, puesto que no le hizo caso a los que pedían, entre otros el Frente Amplio, pedían el quiebre del país, el default, es decir, la cesación de pagos del Uruguay, lo cual nos hubiese complicado muchísimo hasta hoy, como vemos en el caso argentino. Lo cierto es que hubo un impacto social muy fuerte de la crisis. La crisis bajó casi 20 puntos del producto, un golpe brutal. Eso mandó a la pobreza a mucha gente, y entonces hubo un impacto social muy fuerte sobre el vallismo. Fíjese que un partido que en el 2000 sacó 30 y pico % del Partido Colorado, en el 2005 pues, tenía solo 10%. Ahora y eso, al mismo tiempo otro partido del 30% había pasado al 50%. ahora, ¿esa fue la razón para que el Partido Colorado se escorara, digamos, a la derecha? No, lo que ocurre es que si tenemos que un partido que pasa al 30 al 10 y ese 20% pasa a otro partido, que quedó en el partido un electorado más conservador, se fue el electorado más liberal, digamos. ¿Y qué ocurre? Ese electorado más liberal se fue una parte importante al Frente Amplio y ahora se desencanta el Frente Amplio, muchísimas cosas, y se trata de que haya una reconstrucción del ala que fue históricamente dominante del Partido Colorado, que es el ala vallista. Usted se siente representante de un vallismo social. Sí, señor. Y además dice, no puede haber vallismo no dice social. defender los valores de una izquierda republicana. Ahora, claro. algún observador despistado se podría preguntar, ¿qué hace este hombre con semejante nivel de desavenencias con la línea mayoritaria dentro del Partido Colorado y con estas definiciones ideológicas? La persona que usted muestra? razonase así no sabría nada de la historia del Uruguay ni entendería el país, ni sospecharía que se trata, porque fíjese que en la izquierda histórica en Uruguay fue el vallismo. Si tomamos por izquierda derechos sociales, jubilaciones, 8 horas, salario, toda la construcción social del Uruguay fue hecha en buena parte por el vallismo, a veces aliado a los blancos independientes. Entonces, por ejemplo, la ley de ANCAP se hizo entre vallismo y blancos independientes, por decir una cosa. Entonces, quien piense que históricamente el Partido Colorado es conservador, simplemente no ha leído la historia.
Ahora, se lo pregunto de otra manera. Es decir, yo creo que los que están equivocados son los que hacen una lectura del Partido Colorado como conservador. Arman un Partido Colorado chiquitito, la idea de un Macri uruguayo es una idea sin futuro, a mi juicio. Bueno, tan poco futuro tiene que en estos días se ha hecho público que de algún modo que si ese proyecto conservador fracasara en esta elección, no continuaría el mismo liderazgo, ¿no? Entonces, ¿Sí, eso es tan así? ¿De dónde sale esa versión? Emiliano Cotelo ayer de mañana. Entrevista al doctor Bordaberry, ¿no? Y su futuro. Entonces, la versión hace mucho que corre en el Partido Colorado, desde luego, pero para mí ayer quedó muy claro que en el caso de derrota el doctor Bordaberry no va a continuar liderando ese sector. Ahora, eso no implica que esa corriente que él representa deje de ser mayoritaria en el Partido Colorado, ¿no? No implica. Es decir, no implica eso ni lo contrario, ¿no? Ahora, ¿sus ideas, Flores Silva, tienen alguna chance de éxito en un partido tan dominado por el conservadurismo? Mire, José Valle Ordóñez, cuando empieza su camino colorado, su camino político, el Partido Colorado estaba manejado por el dictador Santos. Y él creyó que había allí una masa importante de ciudadanos que podían capitalizarse en un proyecto histórico importante. Y gracias a que él confió en esa cuestión, en que vio no el presente, sino el porvenir, gracias a eso, el país conoció la socialdemocracia vallista y tuvimos un país bastante decente durante los primeros 70 años del siglo pasado. Entonces, todos tienen contradicciones. El tema acá es quién tiene más chance de vencer las contradicciones. Por ejemplo, el Frente tiene la contradicción leninista. Creen en Chávez. Creen que el Poder Judicial no importa, que la libertad de prensa no importa, todo ese esquema, ¿no? Es una contradicción muy fuerte para los actoristas. Por ejemplo, por decir una contradicción entre otras. Entonces, los wilsonistas se acercan a la socialdemocracia y, sin embargo, han vivido muchos años bajo una égida más conservadora. Entonces, ¿a qué voy? Hay que sentar un camino en que en los próximos 5 o 6 años el actor vallista va a reconstruirse. Esa es nuestra apuesta. Va a reconstruirse siempre y cuando el actor vallista haga propuestas vallistas. Por eso nosotros estamos hablando todo el tiempo de propuestas de ingeniería social vallista. Y eso es importante no solo para el Partido Colorado, para que le pierda o le gane. No, es importante para el país, porque el país sin la usina racional de políticas sociales que fue históricamente en este país, el vallismo, sin ese dínamo, el país queda sin capacidad de generar políticas sociales adecuadas. Ahora Bordaberry se dice vallista. Y que sea feliz. Mi problema es proponer cosas vallistas. ¿Lo ve más tirado a un riverismo a Bordaberry? Y yo no tengo por qué decir que si el señor dice que es vallista, yo voy a decir que no. No importa quién dice que es vallista. Porque ahora habla de Valle, fíjese que habla de Valle hasta el Frente Amplio. Para ser vallista hay que ser republicano, no se puede ser frentista y vallista. Porque, por ejemplo, no se puede ser vallista y pensar que lo jurídico, está por debajo de lo político. O no se puede pensar que el Poder Judicial no es importante. No se puede pensar que los resultados... En el próximo bloque lo discutimos. Le invito a hacer una pausa en primera vuelta. Flores Silva, ¿cabría esperar un restauracionismo en algunos planos de la realidad nacional si ganara Bordaberry? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el líder de Vamos Uruguay
bueno, no votó el matrimonio igualitario, en esa ocasión faltó a Sala, tampoco acompañó la despenalización del aborto. Han sido varias las posturas de Bordaberry contrarias a reformas de este gobierno, bueno, en el tema de las reformas laborales también. Sí. ¿La pregunta? Si cabría esperar algún tipo de restauracionismo de ganar Pedro Bordaberry. Yo creo que hay cosas que una vez que pasan, pasan. La Iglesia Católica sobre el aborto, Él propone derogarlo. la Iglesia Católica sobre el aborto, por ejemplo, ha dicho que bueno, ya es un dato de la realidad, puesto que hubo una intención de hacer un referéndum y no hubo apoyo popular para derogarlo. Porque el tema en realidad, me parece a mí, como dijo el Sturla, dijo, no estaba tan penalizado y tampoco ahora está tan despenalizado. El tema en realidad es si en una sociedad se hacen menos o más abortos. ¿Cómo se hace para que haya menos abortos? Porque con los dos sistemas, penalización o despenalización, se hacen abortos. El tema es reducirlos. Por ejemplo, la ley actual tiene una ventaja, en fin, habría que verlo, pero básicamente sostiene que bueno, hay una junta que asesora a la persona que quiere, a la madre que quiere abortar, y entonces hay un 10% de madres que no abortan. De los 5.000 abortos, hay 500 que no se hicieron en función de esa junta. Uno podría decirse, bueno, es un buen mecanismo para que haya menos abortos. Otros dirán, sí, pero ahora hay más porque se puede hacer en un hospital. Entonces, de lo que hay que hablar es de la cantidad de abortos. Yo no creo que Bordaberry pudiese cambiar una realidad en la cual ya ha habido una expresión por parte de la opinión pública de desafección con la idea de sacar la ley, y entonces eso ha sido aceptado hasta la Iglesia Católica. No creo que ese sea un tema de la agenda futura. Lo que sí es un tema de la agenda futura es cómo hacemos para que con penalización o con despenalización haya menos abortos. Y eso sí es un tema que es importante porque se trata de salvar más gente, ¿no? ¿Qué trae de nuevo Pedro Bordaberry? Pregúnteselo a él. Yo le puedo decir lo que trae de nuevo el ala que va a derrotar históricamente al conservadurismo colorado, que es el vallismo. El vallismo, que sufrió un tremendo golpe en el año 2004, de a poco empieza, con vallistas moderados, con vallistas netos, empieza a reconstruir, empieza a empezar a lanzar reformas, va a empezar a meter cosas en la agenda y va a convertirse de a poco en la mayoría del Partido Colorado, y el Partido Colorado se va a hacer entonces con el vallismo más competitivo, y siendo el Partido Colorado más competitivo va a ser otra realidad política. Nosotros queremos cambiar la realidad política, por eso queremos darle vallismo al Partido Colorado, vallismo social al Partido Colorado. Darle vallismo social al Partido Colorado es nuestro eslogan. ¿Y por qué, por ejemplo, no sumarse a la corriente liderada por Amorín? Pero nosotros, me he referido a ellos como vallistas moderados, nosotros los vallistas netos, es una expresión un poco histórica, ¿no? Seguramente tenemos un camino en común. Lo que ocurre es que nosotros, que tenemos un hincapié y un énfasis en lo social muy fuerte, queremos marcar este proceso que se está iniciando, que Amorín sabe que se está iniciando, Flores sabe que se está iniciando, Bordaberry sabe que se está iniciando, todos sabemos que se está iniciando un partido de revallistización, un periodo de revallistización del Partido Colorado. Nosotros queremos que primen las ideas más, de hincapié más social. ¿Pero y entonces, ¿no se fue para el Frente Amplio ese vallismo? No puede ser el vallismo frentista, porque, a ver, si yo digo que la ley es importante, ¿usted me cree? O si yo digo que el soberano que nos escucha es importante, ¿usted me cree? O si yo digo que la separación de poderes es importante, ¿usted me cree? Y bueno, el Frente Amplio cree que lo jurídico tiene que estar por debajo de lo político. Es decir, no, la primera condición republicana, el imperio de la ley, no la cumple. Y no la cumple tampoco porque es una usina de hacer leyes inconstitucionales. A tal punto lo es que cuando han hecho esta ley de... Podría decir lo mismo de la ley de caducidad, por ejemplo, ¿no? Que fue declarada inconstitucional. ¿Perdón? La ley de caducidad fue declarada inconstitucional. No, la ley de caducidad sufrió 2 plebiscitos. Ganó ambos dos plebiscitos. Lo que fue declarado inconstitucional fue
la reforma de la ley de caducidad. Es decir, cuando el pueblo vota 2 veces, otra violación republicana, ¿no? Al soberano se le respeta. El Frente Amplio no respetó al soberano, cambió ese pronunciamiento, hizo una interpretación absurda del resultado electoral y cambió la ley de caducidad, y eso sí fue declarado inconstitucional. Ahí sí fue declarado inconstitucional. En el gobierno de Vázquez, sin embargo, ya había sido declarada inconstitucional la propia ley de caducidad. No, el señor Vázquez puso en el programa del Frente Amplio El tema del artículo 4. No, el respeto a la ley de caducidad Sí, entero. pero la Corte lo declaró inconstitucional. No, lo que ocurrió fue que el señor Vázquez dijo, amparándome en la ley de caducidad, y mandó gente presa, bajo el cumplimiento de la ley de caducidad. Ese fue, el doctor Vázquez cumplió con la ley de caducidad, siempre se amparó. En 2008 la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional. Y siguió rigiendo, qué cosa curiosa. Pero las leyes no caen porque la Suprema Corte la declara inconstitucional. Cae para el caso. Sí, pero para un caso, y se presentan todo lo demás y cae para todos los casos. Está bien. El Partido Colorado viene en el 17% según las encuestas. La más benigna le da 17, algunas le dan 15, 16. Esta ausencia de un crecimiento más exponencial, como el que quizá esperen algunos como usted, ¿puede estar asociada a la figura de Pedro Bordaberry? Yo no sé, digo, yo las figuras, yo no sé de figuras, yo lo que sé es de ideas, o mejor dicho, aspiro a saber, o pretendo saber, o estudio para saber. Y el sistema de ideas que están ellos presentando no está logrando repercusión social. Pero si la gente no lo quiere a él, o a fulano, o a fultano, eso es muy arriesgado decirlo. Yo lo que le puedo decir es que el Partido Colorado, vallismo, fue la usina de ideas sociales. A tal punto esto es así, que las últimas 2 grandes reformas sociales que fueron la escuela de tiempo completo, que impactó mucho en la sociedad, o los CAIF, son obra del vallismo. De un vallismo, a mi juicio, muy debilitado en su usina social. Yo ya era crítico entonces. Y proponía más cosas. Entonces, sin embargo, así como el Frente no respeta la Constitución, no respeta, por ejemplo, la separación de poderes y se maltrata a la Suprema Corte de Justicia, no respeta la propia libertad de prensa, la que estamos ahora gozando, porque un día el presidente de la República se levantó de mal humor porque no le había gustado los informativos y citó a todos los presidentes de las empresas públicas, hace menos de 2 años, todos los presidentes de las empresas públicas, a darles instrucciones, cosa que es absolutamente inconstitucional porque son entes autónomos. Y les dijo, presidente de ANCAP, Antel, Banco República, Banco Seguro, etc., que no le dieran publicidad oficial a los medios de comunicación que tuviesen crónica policial. Estaban en aquella historia de que no había inseguridad, que había una sensación térmica de inseguridad. Entonces, ¿cómo puede ser que se intervenga, que pretenda intervenir la prensa así? Entonces, esa mentalidad que no respeta la ley, que no le importa que las leyes sean inconstitucionales, que no le importa el resultado del juicio del soberano, que no le importa la libertad de prensa, esa que dice que lo político está por encima de lo jurídico, esa mentalidad no puede ser vallista. No se puede ser vallista y no creer en la República. Nosotros, además de ser republicanos, somos republicanos radicales, es decir, creemos que si no se tienen derechos, tampoco hay libertad. Flor Silva, ¿cómo se explica que una persona como usted, que defiende ideas, vallistas, de izquierda, un republicanismo radical, haya apoyado a Luis Alberto Lacalle en el balotaje de 2009? Uno tiene que elegir la contradicción. Entre república y antirrepública, yo estoy siempre con la república, aunque sea conservadora, pero nunca la antirrepública. Ahora es fuerte ese calificativo que usted aplica de antirrepública, ¿no? Sí, es tan fuerte como violar la voluntad del soberano y hacer una trampa parlamentaria para cambiar el resultado de un soberano. El soberano. O no respetar la ley. Fíjese esto de... les importa tan poco que las leyes sean constitucionales que en la última, en la ley de responsabilidad penal empresarial, obviamente la mitad del frente no quería votarla, el sector de Astori. Y entonces empezaron a trancarse que sí, que no, que el Senado vota, que el Senado no vota, pasaban los días y al final se llegó a un acuerdo en el Frente Amplio. ¿Cuál es el acuerdo?
que cuando la Suprema Corte declare inconstitucional la ley, entonces van a meter la parte de Astori. Pero en la agenda política de la cabecita no republicana está como cosa normal, cotidiana, la declaración de inconstitucionalidad, con todo el rito, ¿no? Le podrán decir que para eso está la Suprema Corte de Justicia, para declarar Por inconstitucionalidades. eso están esperando que la Suprema Corte la declare inconstitucional y entonces ahí meten la fórmula más suave de Astori. Con todo el rito, ¿no? Van a ir a la Suprema Corte, va a haber manifestaciones, toda esa historia. Ahora, sin embargo, Ahora, los republicanos no creen eso. hay imágenes, por ejemplo, del presidente que son similares. Hay quien lo ha comparado incluso desde la prensa con Tomás Berreta, en esta condición de chacarero y de que camina por las calles. Hace gala de un pensamiento igualitarista hacia el exterior. Es raro que alguien de la oposición como usted lo califique de antirrepublicano cuando ni siquiera Pedro Bordaberry o Larrañaga han empleado ese término para definirlo. ¿Sabes que yo miro mucho menos para los costados de lo que me doy cuenta que usted quisiera? Yo no sé qué hace Bordaberry ni qué hace Larrañaga. Yo lo que digo es que este señor presidente, a quien respeto como persona y que respeto porque es mi deber. Si soy republicano, soy institucionalista, y soy institucionalista es el presidente de la República electo por los uruguayos, le debo respeto. Lo cierto es que nunca creyó en la República. No nos vamos a enterar ahora, ¿no? Cuando levantó las armas contra la democracia, nunca un tiro contra la dictadura. Cuando levantó las armas contra la democracia, usted no puede pensar que se trataba de un republicano. Era claramente un no republicano. Entonces, el señor Hace Mujica, 40 años, Flores Silva, la gente también tiene derecho a cambiar. pero sí tendrá, y me alegro mucho. Todavía le falta un hervor, ¿vio? Una pasadita por el horno. Le falta el tema de la libertad de prensa, le tenemos que agregar el tema de la importancia del soberano, le terminamos de agregar el tema de la importancia de la ley y quedamos completos. Parece agarrate Catalina con civilicemos a Mujica. Hay que civilizarlo el presidente. No, porque no es el presidente que piensa así, no es el presidente no republicano, un sector republicano. No. Es un presidente con todas estas cosas bastante tolerante en un sector político bastante más intolerante. Ahora, si el tema es el partido, en un balotaje Larrañaga-Vázquez, ¿usted también apoyaría a Larrañaga, por ejemplo? Sin dudarlo. Lo invito a hacer una pausa en primera vuelta. El tema del pasado reciente parece haber sido especialmente traumático para el Partido Colorado. En estos días se va a estar cumpliendo un nuevo aniversario del golpe de Estado. Y hace un año, cuando el Parlamento lo conmemoraba, el senador Ope Pasquet esbozó una autocrítica del rol del Partido Colorado en aquella noche fatídica. ¿Qué responsabilidad, a su entender, le cabe al Partido Colorado que en ese momento era gobierno? Menor que el Frente Amplio, que apoyó el golpe, ¿no? El golpe empezó en febrero, comunicados 4 y 7, apoyo explícito del Frente Amplio, todo, menos una figura, don Carlos Quijano, director de marcha. Generales y pueblo, adelante. Unidos y adelante, no me acuerdo. Un título popular, no estoy diciendo. Entonces, en el vallismo no hubo nadie que convalidara el golpe. Mire, los últimos que renunciaron el propio 27 fueron el secretario, el director de planeamiento, que era el señor Servino, entonces joven, el subdirector, que era el señor Bención, entonces joven, y el ministro de Vivienda, que no se llamaba ministro de Vivienda, se llamaba director de
no me acuerdo exactamente. Yo Que era, noto de la Jorge responsabilidad del Toto da Partido Silveira. Colorado todo, ¿no? El gallismo es Silveira. una parte, digamos. Sí, vio justo la parte en la que yo me afilio, la que me importa, la que me importa que puede ser darle un aporte al país. Entonces, Pero usted también es colorado. sí, no se puede ser ballista sin ser Bueno, colorado. y entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a su partido? Era gobierno. Sí, bueno, eligió a un ex senador blanco como el señor Bordaberry, que había sido senador entre el año 62 y 66. No llegó al 66 porque renunció a la banca un año antes o 2 años antes. Eligió, y que luego fue como técnico al Ministerio de Ganadería, lo eligió como suplente de el Pacheco Areco. Pacheco Areco estaba convencido que iba a obtener la reelección. En realidad fue el hombre más votado, el 71, ¿no? Porque sacó cerca de 600.000 votos, un poco menos. Wilson fue el segundo, no llegó a 500, pero por Wilson es una figura histórica, por Wilson que yo tengo especial respeto, ¿no? Yo soy, incluso algún día dije que era ballista wilsonista y algunos se enojó. Pero lo cierto es que en ese marco de la reforma, Pacheco quiso incorporar lo que podía quedar del nardonismo, que era una fuerza política nardona, había muerto en el 64, estamos hablando del 71, había muerto 7 años antes, y con eso llegar a la reforma. Y eligió a Bordaberry, lo cual fue un tremendo error, un gravísimo error. Y después hubo una parte menor del partido, porque buena parte del pachequismo no apoyó a Bordaberry ni el golpe. Todo lo que manejaba el secretario general del pachequismo, que era el señor Rude, fue un directo luchador contra la dictadura. Entonces, una parte no solo eligieron al hombre erróneo en términos de lealtad con las instituciones, sino que además luego lo apoyaron llevados por un poco una Pacheco fue uno de esos, por ejemplo, ¿no? Que apoyaba a Bordaberry. Sí, Pacheco, sí. Incluso luego votó que sí. Sí. Sí, Esa era la idea del pachequismo, ¿no? Acompañar la reforma constitucional del 80 de los militares. Cuidado, figuras importantes del pachequismo, las más importantes sin ser Pacheco, estuvieron en contra, ¿no? Entonces, no era tan fácil el tema. Jude, por ejemplo, reitero. Jude integraba el triunvirato colorado. Sí, está bien. Jude estaba en contra de ese plebiscito. La estructura, incluso, ¿no? Pero Pacheco, que era el líder del pachequismo, estaba a favor. Sí. Bien, en el tiempo, avanzando un poco y viniendo más acá, ¿por qué los gobiernos colorados no juzgaron nunca a los militares? Primero porque fue un error. Se da la siguiente situación. Las personas que fueron más importantes en la redacción de la ley de caducidad, o en el hecho político de la ley de caducidad, mejor dicho, más que en la redacción, doctor Tarigo o el señor Wilson Ferreira, pensaban ellos manejar el proceso. Por eso el artículo 4. El artículo 4 que permitía la investigación, toda esa historia. Matataba, mejor, no solo permitía. Lo que ocurre es que Tarigo fue derrotado por el doctor Valle en el 89 y Wilson murió. Y entonces se dio la paradoja de que quienes pensaban aplicar el artículo 4 no estaban para aplicarlo, y cuando fue la decisión popular del año 89 a favor de la ley de caducidad, se tejió un silencio muy grande, entre otros por los propios participantes o contrarios a la ley de caducidad, que durante todo el gobierno en la calle no hicieron nada por el tema de ninguna gestión, me refiero, sobre investigaciones o cualquier tipo de cosas. ¿Usted votó la ley de caducidad? ¿Considera que fue un error haber votado esa ley? No, en su momento, históricamente era necesaria para la paz. Lo que fue mal aplicada, porque no se aplicó el artículo 4 en los primeros 5 años de eso, en los primeros 10 años. Ni tampoco se aplicó, por ejemplo, en un segundo gobierno de Sanguinetti o en el primer gobierno de Valle, ¿no? En el gobierno que va Ahí ya fue 2000 diferente. a 2005. Primero, el silencio que se armó, la mala aplicación del 86 en adelante, hasta el 95,
se profundizó por el silencio que hubo público del tema. Ese silencio fue quebrado por un medio de difusión que reclamó el cumplimiento del artículo 4 en su tapa y que provocó reacciones. Un par de meses después el propio PIT-CNT recogió eso. Ese medio lo dirigía yo, fue la revista Postdata. Pues yo siempre pensé que el tema no se podía sepultar como se había sepultado. Y entonces, desde mi responsabilidad como director de un medio que fundé, planteé el asunto. No solamente planteé el asunto, sino que además traté de estudiar el tema. También los familiares nunca dejaron de marchar, ¿no? Desde, sí, pero esos 5 años después de la derrota del voto verde en el 89 fueron 5 años en que ellos estuvieron muy solos, porque parecía el tema sancionado políticamente por el soberano, como ya liquidado. Yo siempre pensé que no era así. Y el doctor Valle, cuando asume, enseguida, bueno, está el tema de la aparición de la nieta de Hellman, y enseguida... El semanario Brecha, luego de la votación de la ley de caducidad, tenía una tapa muy alegórica, ¿no? Respecto. No me ¿cuándo? Tuvo la de Julio Castro, luego tenía la tapa en blanco. ¿Pero eso se refiere ahora? Sí. Cuando se votó la ley de caducidad. No recuerdo. Lo de Julio Castro me impresionó mucho a todos nosotros, porque Julio era un hombre de salud muy endeble, había sido operado el corazón. Ahora, ¿qué pasó? Sanguinetti, por ejemplo, en el gobierno de Sanguinetti estaba consustanciado con ciertos círculos militares a los que le interesaba la impunidad. Pero no es una locura. Ahora, sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la nieta de Hellman, se sostiene que Sanguinetti y había un jefe de policía de San José que estaba directamente implicado en ese caso, ¿no? No era jefe de policía, era un policía de jubilado. Pero había sido jefe de policía. No, nunca fue jefe de policía. Pero de todos modos, ¿qué estamos discutiendo? Sanguinetti creía que el país tenía que salir de modo transaccional y manejó transacciones. Él nunca estuvo vinculado. Yo no soy un amigo de Nunca Sanguinetti. defendió la impunidad. ¿Usted cree que Sanguinetti no haya defendido la impunidad? No. Yo no soy amigo de Sanguinetti. Más bien, si usted averigua por ahí, medio lo contrario, en términos del partido. Pero no se le puede achacar a Sanguinetti una voluntad de crueldad. De encubrir ni de silenciar. No, él creía que el proceso político tenía que manejarse como se manejó, no porque quiera proteger a ningún círculo militar o amigo, no, creía porque creía que el proceso histórico era ese. Nosotros, otros, estuvimos de acuerdo en un momento, en desacuerdo en otro, y bueno, así es la vida, pero ¿sabe lo que pasa? Que las malas intenciones, leer la política y la vida social como que hay malas intenciones, yo no creo en eso. Yo soy un liberal, es decir, no creo en el mal, creo en el equívoco. Hay gente que se equivoca, pero yo no puedo pensar que la gente actúe por mal para defender un círculo de amigotes torturados. No, pero por favor. Pero Silva, usted ha dicho que la política económica... ¿Sabe que nos lleva muy mal? Esa fue la cosa que jodió al país en los años 60. La idea de que el otro es malo por sí. Esa es lo que le dejó el marxismo a la sociedad uruguaya. La idea de que el otro, puesto que es un enemigo de clase... En el caso de Sanguinetti lo que se le acusa es de una actitud deliberada de proteger a ciertos círculos militares, ¿no? Eso es lo que se le ha acusado en relación al tema Hellman. Y, por ejemplo, en la no respuesta a las cartas que se enviaba, por ejemplo, ¿Y cómo iba a Juan Hellman con el respaldo de... La información estuvo en el verano del año 2005 el doctor Valle. Enseguida Está bien. La usó hay varias bibliotecas al respecto. Usted ha dicho que la política económica de los gobiernos del Frente Amplio... ¿Sabe lo que pasa? Adelante. Que no es que haya varias bibliotecas. Hay que estar informado. Es muy importante estar informado. Sobre todo si se refiere al pasado. Entonces, hay que estar informado. ¿Me decía usted, perdón? ¿Es un problema de información o de interpretación? El periodista es de información. Los periodistas tienen que estar informados. Yo he dado docencia de periodismo, le digo a los muchachos hay que estar informados porque no se pueden confundir las cosas. Entonces... Ahora, no hay una lectura única. No, pero usted sabe eso. Sí, claro, yo dirigí varios medios de prensa, los fundé además. He dirigido decenas y decenas de periodistas, pero
hay un nivel mínimo de información imprescindible. A mí me gustaría en algún momento decir 4 cosas sobre el futuro. ¿Es posible? Estábamos yendo con esa pregunta, yo le estaba haciendo una pregunta de política económica cuando usted me interrumpió para decir esta afirmación donde usted habla de la interpretación y de la información. Usted ha dicho, Flores Silva, que la política económica del Frente Amplio está a la derecha de Bención más Mides, sumándole el tema del Mides. Usted es muy joven, pero yo En un momento que me falta hacerle la pregunta. ¿En qué datos de la realidad fundamenta usted semejante afirmación? Mire, durante mucho tiempo en este país se discutió, por ejemplo, si tenía que haber un tipo de cambio libre o un tipo de cambio dirigido. El Frente Amplio quería un tipo de cambio dirigido. Tenemos un tipo de cambio libre. Durante mucho tiempo en este país se discutió si podía haber inversión extranjera o no. El Frente Amplio creía que no. Tenemos inversión extranjera. Sí podían explotar nuestras riquezas naturales multinacionales. Tenemos ofreciéndole a Araterí sin licitación y tenemos las multinacionales más importantes del mundo para explotar nuestro petróleo. Durante mucho tiempo se discutió el déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal. Durante mucho tiempo se discutió la deuda externa. El Frente Amplio, yo tengo grabaciones de la década del 90, no tan lejos, el señor Astori, senador entonces, diciendo que no había que pagar la deuda externa. Teníamos 11.000 millones de dólares de deuda, tenemos 33.000. Por año el Frente Amplio se endeudan 2.000 millones de dólares, un poco más. Entonces, todo este tipo se decía que nosotros somos los vallistas industrialistas, que había que ser más industrialistas, más protección comercial, que había que poner aranceles más altos. Tenemos los aranceles más bajos de la historia. A ver, ¿usted hoy de mañana se lavó los dientes? Por supuesto. Lo hizo con una pasta dental argentina, fíjese en el pomo. Usted usó shampoo, lo veo, brasilero. Usted después probablemente haya tomado agua durante el día. Salud, brasilera. O comió pan, si es Lactal, es mexicano, Bimbo. Y si es Panific, es norteamericano. Usted después comió un churrasco. Ahora, ¿dónde vamos con esto, Flores Silva? Que en realidad, todo lo que se decía antes que iba a ser Frente Amplio, no lo hizo. Lo que hizo el Frente Amplio fue tomar el paquete económico que existía y ponerle un poco de limona, que se llama Mides. Pero desde el punto de vista estricto de un estudioso de lo que son los instrumentos de la política económica, no cambió ni uno. Los puso todos un poquito más a la derecha. ¿Usted cambiaría la política económica? Sí. ¿Qué política económica aplicaría? Primer dato. Cuando llegó el Frente Amplio, el presupuesto nacional era 3.000 millones de dólares. Para ser más específico, 3.080 millones de dólares. Luego vino Dios. Porque no solo son mesiánicos, sino que además el Mesías le dio bola. Porque ¿qué pasa? La carne que valía 1.050 dólares la tonelada pasó a valer 4.000 dólares la tonelada. La soja también se multiplicó por 4. Entonces el país se llenó de dinero, porque eso aumentó las ventas, el precio de venta, la recaudación, los impuestos. Y el país este año está gastando 15.000 millones. Es como usted llegara a cobrar en el canal o donde cobre y en vez de estar la plata que usted esperaba, esté 5 veces más. Ahora, 10 años después, en vez de 3.000 millones, 15.000. Con esos 12.000 millones de dólares no arreglaron ni la seguridad, ni la educación, ni la salud, porque está desfinanciada. Entonces, con los tickets, hacen que los pobres no puedan hacer los exámenes, las consultas y los medicamentos. Entonces, algo falló. Me llené de plata y tengo 700.000 pobres que los enmascaran, porque ellos a los Mides no los cuentan como pobres. Les dan plata solo si son pobres. Si dejan de ser pobres no le dan plata, pero no los computan como pobres. A los FONASA pobres tampoco los computan como pobres, porque como les dan el FONASA dicen no son pobres. Ahora les dan el FONASA por pobres. No pueden pagar los tickets, no importa. Entonces, la política económica tiene que tener los siguientes cambios. Primero, hay que proteger la industria. Porque ¿qué ocurre? Dice la señora Constanza Moreira en su publicidad que hay 800.000 uruguayos del 1,5 millones que trabajan que ganan menos de 14.000 pesos.
El salario, que es la principal política social, está horrible. ¿Cómo recupero yo el salario? Solo si especializo el trabajo. El salario lo especializo solo si lo que importo no es materia prima, sino que exporto materia prima elaborada. Como no se les pasa por la cabeza, no han planteado que Aratiri no puede exportar hierro, tiene que exportar tierra con hierro, sino que tiene que exportar hierro. Entonces, eso es lo que está proponiendo el Frente Amplio, ¿no? Para el caso de Aratiri. El Frente Amplio para Aratiri lo que propone es exportar terrones, no una industria siderúrgica. Nosotros precisamos una industria. Darle valor, incorporarle valor agregado. Justamente es lo contrario a lo que está proponiendo. El Frente Amplio propone que se agarre la tierra con el hierro y se le meta materia prima. Y que no haya una planta que haga de eso metal. Un porcentaje se le propone darle valor acá en el país. No, pero perdón. ¿Existe la industria o no existe la industria? Cuando no existe la industria se manda materia prima para el exterior. Lo que nosotros decimos es lo contrario que dice el Frente Amplio. El Frente Amplio dice, lo tiramos así como así. Además se lo damos a quien queramos, porque se nos antoja, sin ninguna licitación. Ahora, nosotros decimos, no, queremos una planta que haga de esa tierra con hierro, plantas de producción de hierro. Tenemos que tener industria metalúrgica. Así que industria nacional es un punto. Luego, en materia económica... Es así la cosa. El Uruguay tiene que decir, le hago el planteo de política económica que viene. Hoy tenemos 15.000 millones, ya están gastados todos los años. Están gastados porque se emplearon 70.000 nuevos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, claro, vio, en mi época el Frente Amplio decía que no iba a haber clientelismo. La tasa clientelística más importante en la historia nacional. Hoy entra en el Estado todos los días, incluso domingos y feriados, 20 personas. En 10 años, todos los días. Ahora, se han hecho concursos multitudinarios que antes no se hacían, ¿no? Sí, siempre se han hecho concursos y sobre los concursos del Frente Amplio tengo una frase. ¿Qué concurso ni concurso? Son todos truchos. ¿Sabe quién es la frase? José Mujica. Hace 2 años siendo presidente. Entonces, son los concursos donde ya se sabe quiénes van a ganar. Bueno, pero de todos modos, ¿a qué voy? Finalmente, muchachos, me queda algún minuto, ¿no? Las propuestas, política económica. Nosotros de acá... Estamos hablando de política económica hace como 10. De acá en adelante. El país crece al 3%, gracias porque el Frente Amplio mantuvo el modelo, crece al 3%, y entonces eso quiere decir que en el 2019 vamos a tener 3.000 millones de dólares más por mes, por año, perdón, en vez de 15.000, 18.000. Con esos 3.000, ¿qué es lo que hay que preguntar a la gente? A los candidatos, ¿qué van a hacer con la plata? La mitad de eso es bajar impuestos. Por ejemplo, como se hace en algún país de la región, que el Estado pague el aporte patronal de la industria, para que la industria se desarrolle, sea competitiva y genere empleo de valor. ¿El sistema de zonas francas, por ejemplo, lo dejaría? Usted que fue el creador, uno de los creadores de aquella ley. Sí, pero aquella ley que hicimos con Wilson, de la cual yo fui el miembro informante, era una ley que no suponía que se iba a hacer zona franca cada empresa extranjera que se instalara en el país. Ahora uno anda por Montevideo y este edificio es zona franca, y este otro edificio es zona franca. Y va por el campo y hay una industria zona franca. Habría que reformarla entonces. No puede haber un país que crece sin impuestos y un país que no crece sin impuestos. Y en este país crece el país sin impuestos, que es el zona franca. Entonces, hay que proteger a la industria bajando los costos, si no, no compite. Voy a ser más claro. Los países que van para adelante América Latina son Chile, Colombia, Perú y México. La presión fiscal de ellos es un poco más que la mitad la nuestra. Es decir, el Estado pesa casi el doble que ahora, vio que la CEPAL, por ejemplo, elogia ahora la reforma tributaria de los gobiernos del Frente Amplio, dice que es la más exitosa del continente. No puede no serlo en términos comparados, porque somos el país, uno de los 2 o 3 países que paga más impuestos. Porque, una reforma tributaria... Se refieren a la ingeniería de la reforma. No, es muy mala. Es una reforma... los impuestos directos eran antes de esa reforma el 40% del presupuesto, de la recaudación. Hoy son el 40%. Es decir, los impuestos indirectos siguen siendo lo mismo. Porque el argumento es, con impuestos directos yo grabo la riqueza. No graban la riqueza.
Se mueren de risa los ricos del IRPF. ¿Sabe quién la paga? El empleado. El rico no paga IRPF. Entonces, el empleado sí paga IRPF. Esa es la segunda reforma que hay que hacer en política económica. Hay que sacarle el IRPF a toda la gente que gana menos la canasta familiar. 55.000 pesos. ¿Cómo va a pagar uno que no llega a la canasta familiar? Va a pagar un impuesto a la renta como si tuviese un excedente. Flores Silva, le agradezco mucho que nos haya acompañado en Primera Vuelta. ¿Puedo darle una opinión? Adelante. Es muy importante para la responsabilidad periodística que cuando alguien dice de otra persona que fue procesado, se aclare si ese procesamiento fue confirmado una condena o fue exonerado por la justicia. Usted lo aclaró acá en el programa. Sí, pero usted lo tenía claro al presentarme. Ahora, nosotros íbamos a un relato de hechos. Sí, hay un hecho que le faltó, que fue la exoneración de la culpa. Le faltó mi inocencia. Es un hecho muy importante. Y yo como periodista, ya no como político, me atrevo, no a recriminárselo, pero a darle el consejo de que cuando usted cuente una historia, no puede contar la parte mala y no aportar la parte buena. Gracias por venir, Flores Un gusto. Silva.